Las hortensias parecen delicadas, pero en realidad son plantas resistentes y muy longevas si sabes cuidarlas bien. Hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber para que tus hortensias crezcan fuertes, llenas de color y se conviertan en las reinas de tu jardín o terraza. Las hortensias son nativas de Japón, China y Corea, pero se popularizaron en Europa en el siglo XVIII. Son arbustos ornamentales con hojas grandes y verdes y sus flores, que en realidad son inflorescencias en forma de esfera, pueden ser rosas, azules, lilas o blancas. Entre las variedades más conocidas encontramos la Hydrangea macrophylla, que es la más típica, la Hydrangea peniculata, la Hydrangea arborescens y la Hydrangea quercifolia. Con buenos cuidados pueden alcanzar los 4 metros, convirtiéndose en verdaderos arbustos, mientras que las versiones enanas o de maceta suelen quedarse en torno a los 80 centímetros de altura. En cuanto a la iluminación, las hortensias no soportan bien el pleno sol directo. Lo ideal es que reciban luz brillante, filtrada o semisombra. En climas fríos pueden tolerar más sol, pero en climas cálidos la sombra parcial es indispensable. Un consejo práctico: si tus hortensias están en maceta, muévelas según la temporada, hacia un lugar con más sol en primavera y otoño y luego hacia uno con más sombra durante el verano. Pasemos al riego. Las hortensias necesitan bastante agua, sobre todo cuando está en floración, pero sin encharcar. Es mejor darles un riego profundo 2 o 3 veces por semana que un poquito cada día. Lo ideal es usar agua de lluvia o agua filtrada, porque el agua dura afecta el pH y hasta puede cambiar el color de las flores. Un truco sencillo es colocar mantillo o acolchado alrededor de la planta para mantener la humedad por más tiempo. En cuanto a la temperatura, las hortensias disfrutan de climas templados, entre 10 y 25 grados. En invierno muchas variedades se vuelven caducas, pero algunas pueden soportar hasta 15 grados bajo cero si están plantadas en suelo. En invierno los cuidados cambian un poco. Si la hortensia está en el suelo, conviene cubrir la base con hojas secas o mantillo para proteger las raíces. Si está en maceta, lo mejor es moverla a un lugar resguardado y evitar que las heladas le den directamente. Prefieren una humedad ambiental moderada, idealmente entre 50% y 75%, ya que esto ayuda a mantener sus hojas frescas y sus flores saludables. En climas secos se benefician de pulverizaciones ligeras o humidificadores. Sin embargo, no toleran humedad excesiva, con poca circulación de aire, porque esto puede favorecer enfermedades fúngicas, por lo que conviene mantener un equilibrio entre humedad y ventilación. Sobre el fertilizante, lo ideal es abonar en primavera y verano, cada 15 o 20 días con un fertilizante equilibrado. Los que son ricos en fósforo y potasio ayudan a estimular la floración. Y si quieres jugar con los colores, puedes usar sulfato de aluminio para conseguir flores azules o cal para que se vuelvan rosas. El sustrato para las hortensias debe ser un suelo suelto, bien drenado y rico en materia orgánica, ligeramente ácido con un pH ideal entre 5,5 y 6,5 para favorecer la absorción de nutrientes y mantener las raíces saludables. Además, conviene que retenga algo de humedad sin encharcarse, ya que estas plantas necesitan agua constante, pero no toleran exceso de humedad en las raíces. Respecto al trasplante, lo ideal es cambiar la maceta cada 2 o 3 años por una un poco más grande. Las plagas y enfermedades también pueden afectar a nuestras hortensias. Entre las plagas más comunes están los pulgones, las cochinillas, la araña roja y los thrips. En cuanto a las enfermedades, el mildiu, el oidio y la podredumbre de raíz son los problemas más típicos. La clave está en la prevención, buena ventilación, evitar el exceso de agua y si aparecen plagas, usar tratamientos orgánicos como jabón potásico o aceite de neem. La poda es un punto clave. Después de la floración, hacia finales del verano, conviene hacer una poda ligera para mantener la forma de la planta.
También es importante retirar las flores secas para estimular la aparición de nuevas. Pero cuidado, porque muchas hortensias florecen sobre la madera vieja, así que no hay que podarlas en exceso. Aunque no suelen causar problemas graves, las hortensias pueden llegar a ser tóxicas si se ingieren, por lo que conviene mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas. Por último, hablemos de la multiplicación. La forma más común es por esquejes verdes en primavera o verano. Solo tienes que cortar un tallo de unos 10 o 15 centímetros, retirar las hojas de la parte baja, plantarlo en un sustrato ligero y mantener la humedad elevada. Otra opción, si la planta ya es grande, es dividirla desde la raíz. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cuánto puede durar una hortensia? Pues bien cuidada, en el jardín puede vivir entre 30 y 50 años. En maceta la vida útil suele ser menor, unos 10 o 15 años, a menos que se divida o trasplante con regularidad. Como ves, las hortensias no son tan complicadas si entiendes lo que necesitan. Con buena luz, suficiente agua y una poda correcta, tendrás flores espectaculares durante años. Y ahora que conoces los cuidados esenciales, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido con tus hortensias? Déjame tu experiencia en los comentarios, así entre todos aprendemos más.